Hola, oyentes de Radio Sefarad. Estas son las noticias comentadas por Jorge Rosenblum. ¿Qué tal, Jorge? Hola, Candela, un gusto estar hoy contigo. Comenzamos con los titulares de hoy. Netanyahu pretende convencer a Trump durante su estancia en Estados Unidos de que solo la amenaza de guerra puede traer la paz. El Ministerio de Defensa entregó al ejército israelí el primer sistema de interceptación láser Iron Beam listo para el combate. Israel detiene a un agente de la yihad islámica en Gaza durante la búsqueda del último rehén. El líder de los hutíes de Yemen amenaza con atacar cualquier presencia israelí en Somalilandia. Las acciones bursátiles en Tel Aviv rompen récords en 2025 a pesar de la guerra, superando a los mercados mundiales. Vamos con la primera de las noticias. Las 5 reuniones del primer ministro Benjamin Netanyahu este año con el presidente estadounidense Donald Trump marcaron hitos importantes para la seguridad y la posición de Israel en el mundo. Sin embargo, la sexta, programada para el lunes en el resort Mar-a-Lago de Trump, llega en un momento especialmente crítico, donde deben tomarse decisiones difíciles sobre el futuro en Gaza, Líbano e Irán. La primera fase de la visión de 20 puntos de Trump para Gaza, anunciada en septiembre tras la cuarta reunión de los líderes en Washington y celebrada en octubre durante su más reciente encuentro en la Knesset, está llegando a su fin. Aunque tal hazaña era difícil de imaginar cuando los líderes anunciaron el plan para la Casa Blanca, todos los rehenes vivos han regresado a Israel y solo el cuerpo de un rehén asesinado permanece en Gaza. Los alimentos y la ayuda están llegando a la mayor parte de la franja. Los ataques mortales de Hamás contra las tropas israelíes y la escalada en respuesta tensaron la tregua. Se supone que el cruce de Rafah entre Israel y Egipto debe abrirse en ambas direcciones, pero permanece cerrado, ya que Egipto se niega a abrirlo, mientras Israel insista en que solo se permita la salida de los gazatíes y no la entrada de nadie. Además, se suponía que Hamás entregaría a todos los rehenes asesinados en las primeras 72 horas tras la entrada en vigor del alto el fuego, pero no entregó ninguno. En cambio, fueron devueltos en pequeños lotes e Israel acusó al grupo terrorista de ralentizar intencionadamente el proceso para ganar tiempo. Trump y sus asesores creen que la clave del éxito del acuerdo reside en mantener el impulso. Israel, por otra parte, reconoce que jamás no tiene intención de desarmarse. Bueno, el viaje de Netanyahu, si bien es el quinto viaje, yo creo que es algo diferente de todas las veces que ha visitado a Trump en ocasiones anteriores, ya que se supone que todavía está en marcha el plan de los 20 puntos que Trump diseñó para el tema de Gaza, aunque todavía no se ha pasado formalmente ni siquiera del primer punto, porque queda el cuerpo de un rehén asesinado todavía por devolver a Israel. Así que la situación es compleja, pero quizás sea un momento muy dulce para Trump si esto se combina con la reciente visita del presidente de Ucrania y se logra también acabar con ese otro conflicto. De todas maneras, esta visita no solamente va a tratar del tema de Gaza, sino también de la situación en el Líbano y probablemente la situación en Irán, que son temas que preocupan a Israel y especialmente a Benjamín Netanyahu. Como vemos por las últimas noticias, pues la tregua o alto al fuego realmente está pendiente de un hilo, digamos, que pues, se podría romper. Yo creo que a Netanyahu le interesa tensar esa cuerda para lograr el desarme del Hamás, que es el punto más importante de todo el plan de paz y el que es más difícil que se vaya a cumplir. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que da de sí esta reunión y tendremos noticia de ello en los próximos días. El Ministerio de Defensa anunció el domingo la entrega al ejército israelí del primer sistema operativo de interceptación láser de alta potencia, desarrollado por la empresa Rafael, denominado Rayo de Acero o Iron Beam. El sistema
que ha interceptado con éxito cohetes, proyectiles de mortero y drones durante las extensas pruebas, será gestionado por la Fuerza Aérea y se integrará en el conjunto de defensa aérea de múltiples capas del país junto con los sistemas Cúpula de Hierro, Onda de David y Flecha. Dicho sistema marca la primera vez en el mundo que un sistema de interceptación láser de alta potencia ha alcanzado la madurez operativa, combinando las reglas del juego y enviando, según el ministro Katz, un mensaje claro a todos los enemigos de Israel. El director general del ministerio calificó el sistema como solo el comienzo de la revolución tecnológica y señaló que se espera que mejore significativamente tanto las capacidades defensivas de Israel como el equilibrio de costos entre las amenazas y los costosos interceptores. El sistema se conoce en hebreo como Or Eitan, en memoria del capitán Eitan Oster, de 22 años, comandante de la unidad de comando Egoz, que murió luchando contra Hezbollah en el sur del Líbano en octubre de 2024. Su padre es uno de los desarrolladores del sistema. Bueno, ya habíamos anunciado en el pasado el desarrollo de este sistema operativo de defensa, que es la interceptación láser de alta potencia, lo que se llama Iron Beam en inglés, o rayo de acero, se podría decir como traducción, y en hebreo ha sido bautizado como Oreitan, que también quiere decir una luz poderosa en hebreo, pero también refiere al capitán del ejército Eitan Oster, que con 22 años comandaba la unidad del comando Egoz, que murió luchando contra Hezbollah en el sur del Líbano en octubre de 2024. Así que, bueno, todas estas circunstancias se reúnen en torno a este nuevo desarrollo que es realmente revolucionario para el campo de batalla, y estamos hablando de un sistema de defensa, un sistema que a diferencia de lo que se utilizaba hasta ahora, que también era bastante innovador en Israel, pues es mucho más económico, es decir, son pulsos de rayos láser los que interceptan los misiles que son lanzados hacia Israel, que pueden ser lanzados, y también van a una velocidad de vértigo, superando o multiplicando varias veces la velocidad del sonido. Pero en este caso, pues es una herramienta que eh, protegerá los cielos de Israel contra las amenazas, especialmente estamos hablando de las amenazas posiblemente nucleares que podría desarrollar Irán, aunque últimamente habla de que Irán, ante la imposibilidad de llegar a un desarrollo nuclear favorable, podría sí utilizar los misiles que tiene de largo alcance, llevando cargas tampoco muy recomendables, como son las de gases venenosos, u otro tipo de situaciones que sería imprescindible detener antes de que lleguen a la superficie. Así que, bueno, Israel nuevamente se pone a la cabeza del desarrollo, en este caso incluso superando a cualquier otro país del mundo con estos rayos láser que permiten proteger los cielos de los países, y es algo que entiendo yo que no solamente protegerá a Israel, sino que en un futuro será uno de los productos más vendidos en la historia de la defensa de Occidente. Fuerzas israelíes, actuando de forma encubierta en el lado controlado por Hamás de la línea del alto el fuego de Gaza, han detenido a un operativo de la Yihad Islámica Palestina, vinculado al secuestro del sargento mayor de la policía asesinado Ryan Gibli, el último rehén israelí que aún permanece detenido en la franja. Según ha trascendido, el detenido forma parte de las brigadas Al-Quds, el ala armada de la Yihad Islámica Palestina, y estaba activo en el barrio oriental de Zeitún, en la ciudad de Gaza, atravesado por la línea del alto el fuego. Se habla desde hace días o semanas que Israel, ante la
el silencio, digamos, de la entrega del último de los rehenes muertos por parte de los miembros del gobierno de la Franja de Gaza, en el cual participan Hamas, pero también en este caso vamos a hablar de la Yihad Islámica Palestina, que está vinculada a Irán. Pues se habla de que hubo un operativo de este grupo, tenía información dónde podría estar el cadáver del sargento mayor de policía, Rangvili, que es el último rehén israelí que aún permanece detenido en la franja. Bueno, eh, al, al, de momento son especulaciones, pero cuando llegan de una manera avalada por la prensa israelí, yo creo que son especulaciones que tienen una base firme y que no me extrañaría que en los próximos días haya un operativo, incluso tras las filas, tras la línea amarilla que separa a la zona de Gaza controlada por el ejército israelí y la zona de Gaza controlada todavía por Hamas, haya un operativo para llegar a este último cuerpo y repatriarlo a Israel. Y eso sería no solamente una buena noticia para los familiares de este fallecido y de todo Israel, sino también para el proceso de paz, del plan de paz del propio Donald Trump, que podría pasar a la segunda fase, aunque ya comentamos de que se toparía con bastantes inconvenientes que seguirían poniendo las fuerzas de Hamas ahora convertidas de milicia en algún tipo de grupo armado de resistencia ya más a nivel de terrorismo esporádico, pero que sigue siendo inaceptable para Israel en un futuro de la Franja de Gaza. El líder de los rebeldes hutíes de Yemen advirtió que cualquier presencia israelí en Somalilandia sería considerada como objetivo militar, considerándola una agresión contra Somalia y Yemen y una amenaza a la seguridad de la región. Israel anunció el viernes que reconoce oficialmente a Somalilandia, la autoproclamada república que en 1991 declaró que se había separado unilateralmente de Somalia. Somalilandia lleva décadas luchando por el reconocimiento internacional, goza de una posición estratégica en el Golfo de Adén y tiene su propio dinero, pasaporte y ejército. Los analistas regionales creen que el acercamiento con Somalilandia proporcionaría a Israel un mejor acceso al Mar Rojo, lo que le permitiría atacar a los rebeldes hutíes en Yemen. Bueno, ya hemos hablado los últimos días de Somalilandia. Es otra parte del país de Somalia eh, que, que se ha desprendido de la nave nodriza y no es de ahora, es del año 91 cuando se declaró esta zona independiente. También hay otra zona independiente al norte justo del Cuerno de África, Puntlandia, que también se supone que está vinculada, o que pertenecía al país de Somalia y que no tiene reconocimiento internacional. En este caso, Somalilandia sí ha sido reconocida por un país de Naciones Unidas, que es Israel. Y esto llama la atención y ha recabado, pues, por una parte, críticas lógicas del mundo árabe, que no quiere ver que los países musulmanes se disuelven o se particionan en este caso, pero por otra parte, hay que entender que muchas veces esto responde a luchas tribales, a veces religiosas, que se mantenían prácticamente desde la época de la descolonización, supuesta descolonización de África, con unas divisiones en países bastante artificiales. Bueno, para Israel, el tener como aliado a alguien en esta zona del mundo es algo muy importante porque es prácticamente uno de los países que está a la entrada del Golfo de Adén, que da paso al Canal de Suez y
Ya saben que en esa zona, en la otra orilla enfrente, justamente está Yemen, y esa zona está siendo controlada por una milicia, la milicia de los hutíes, que han provocado, han disparado misiles de largo alcance, de tecnología muy avanzada, que les han suministrado a los iraníes, cuando ellos mismos, los hutíes, están siendo alimentados por Naciones Unidas porque no tienen ningún recurso, no tienen nivel educativo ni nada, pero sí tienen armas de altísima tecnología con la que están hostigando a Israel. La distancia es bastante grande hacia Israel, y por eso han conseguido derribarse la mayoría de estos misiles, pero los operativos de castigo a la zona controlada por los hutíes es un poco complicada justamente por esa distancia. Si ahora tienen como aliados a Somalilandia, pues seguramente el control de lo que hagan los hutíes va a ser mucho más de cerca, en primer plano, y podrán evitar estos lanzamientos. Contra todo pronóstico, los principales índices bursátiles de Israel rompieron en 2025 múltiples récords a pesar de las intensas guerras en múltiples frentes, superando a sus pares mundiales, mientras los inversores locales y extranjeros redoblaron sus inversiones en empresas que cotizan en Tel Aviv. Ya en 2024 fue el mercado de valores de más rápido crecimiento del mundo después de sufrir una fuerte caída tras el estallido de la guerra con el grupo terrorista Hamas en octubre de 2023. Los principales índices bursátiles de Israel siguieron subiendo en 2025 y las ganancias se aceleraron tras el conflicto con Irán en junio y un acuerdo de alto el fuego con Hamas en octubre. El índice TA35 de este último año, que agrupa a las empresas de primera línea, se disparó un 53%, mientras que el índice de referencia TA125 lo hizo un 52% y el índice TA90 un 46% al cierre de la jornada del 19 de diciembre. Durante el mismo periodo, los índices S&P 500 y Nasdaq 100 en Estados Unidos subieron un 18% y un 22% respectivamente, y el índice FTSE 100 del Reino Unido un 25%. Bueno, estamos acabando el año 2025 y evidentemente después de más de 2 años de guerra, Israel se debería ver resentida en su economía de forma brutal. Pero a pesar de estos datos, pues los datos que dan las principales bolsas económicas de Israel, especialmente la de Tel Aviv, que tiene varios índices importantes, entre ellos el TA35, es decir, las 35 empresas que cotizan en bolsa más importantes en la bolsa de Tel Aviv, ha subido este último año nada menos que un 53%, e incluso el índice TA 125, es decir, que agrupa a las 125 empresas más importantes, ha subido prácticamente lo mismo, un 52%. Así que realmente los números son sorprendentes, porque durante ese mismo periodo no solamente que han superado las expectativas, sino también a los índices más importantes de Estados Unidos, como el Nasdaq, o en el Reino Unido el FTSE, que solamente han subido entre un 18 y un 25%, que ya son buenos números, pero en el caso de las bolsas de Israel lo han duplicado. ¿Cuál es la explicación a este milagro? Pues seguramente que se están haciendo contratos muy importantes a nivel de defensa, de seguridad, de ciberseguridad, que ha demostrado Israel durante este conflicto. Así que con esta noticia, que es optimista respecto al futuro, al menos en el plano económico de Israel, nos despedimos por hoy. Muchas gracias.